hay autos rápidos, hay autos legendarios. Y luego está el Mazda RX-7. Un coche tan diferente que literalmente rompía las reglas de la ingeniería. Un motor que gritaba como un demonio, que humilló superdeportivos, que dominó las calles de Japón y que al mismo tiempo tenía una reputación tan peligrosa que muchos mecánicos lo odiaban, porque sí, el RX-7 podía darte una experiencia imposible de olvidar, o destruir tu cartera en segundo. Y lo más loco es que eso fue exactamente lo que lo convirtió en una leyenda. Pero para entender por qué el RX-7 se volvió uno de los autos japoneses más icónicos de todos los tiempos, tenemos que regresar a una época donde Mazda estaba a punto de apostar toda su existencia en un motor que casi nadie creía que funcionaría. Y aquí fue donde comenzó todo. Finales de los años 60, mientras marcas como Toyota, Nissan y Honda jugaban relativamente seguro, Mazda decidió hacer algo completamente absurdo: apostar por el motor rotativo. Un motor extraño, sin pistones, sin el movimiento tradicional que todos conocemos. Solo un rotor girando dentro de una cámara como si fuera una turbina. En teoría era brillante, más pequeño, más ligero, más suave, capaz de girar a revoluciones ridículas. El problema es que también podía romperse ridículamente rápido. Muchas marcas intentaron desarrollar motores rotativos y casi todas abandonaron el proyecto, pero Mazda no. Mazda estaba obsesionada, tan obsesionada, que literalmente apostó su futuro financiero en perfeccionar ese motor. Y durante años parecía una mala idea, hasta que llegó un auto que cambiaría todo: el RX-7. 1978. Mazda presenta la primera generación del RX-7, el famoso FB, y desde el primer momento, el coche se sintió diferente. Mientras otros deportivos japoneses eran pesados o lentos, el RX-7 parecía un kart gigante, ligero, ágil, bajísimo, con una distribución de peso increíble. Pero había algo aún más importante: el sonido, porque cuando ese motor rotativo subía de revoluciones, no sonaba como un auto normal, sonaba como una máquina de carreras escapando de un laboratorio, y la gente se enamoró, especialmente porque el RX-7 no intentaba competir con muscle cars usando fuerza bruta. No, el RX-7 quería sentirse vivo, cada curva, cada aceleración, cada cambio. Era un coche que te hacía sentir héroe, incluso manejando lento, y más adelante entenderás por qué eso terminó convirtiéndose en su mayor arma. Ahora, aquí viene la parte que volvió loco al mundo automotriz: el motor rotativo, porque mientras un motor normal usa pistones subiendo y bajando, el RX-7 utilizaba rotores triangulares girando constantemente. La ventaja: podía alcanzar revoluciones absurdas, era compacto, liviano y entregaba potencia de forma increíblemente suave. Pero eso no es lo peor. También tenía problemas que parecían una pesadilla. Consumía aceite, consumía gasolina como si no hubiera mañana, y si no lo cuidabas perfectamente, podía destruirse. Por eso mucha gente decía: los RX-7 son increíbles cuando funcionan, y aún así, la gente seguía comprando. ¿Por qué? Porque el manejo era adictivo. Y aquí Mazda entendió algo importantísimo: un auto no necesita ser perfecto para convertirse en leyenda, necesita hacerte sentir algo. En los años 80 llega el FCRX-7, más agresivo, más moderno, con una estética inspirada en el Porsche 944. Y aquí Mazda empezó a jugar en ligas mayores: turbo, más potencia, más velocidad, más tecnología, pero también más presión sobre el motor rotativo. Y poco a poco, el RX-7 empezó a ganar una reputación extraña. Era el coche que todos querían, pero que muchos tenían miedo de comprar usado, porque había dos tipos de dueños de RX-7: los que los cuidaban obsesivamente y los que los destruían haciendo drift, carreras callejeras o modificaciones extremas. Y sí, eso preparó el terreno para lo que sería la generación más salvaje de todas: el FD, el RX-7, que se convertiría en inmortal. 1992, Mazda revela el RX-7 FD, y honestamente, parecía un coche del futuro. Las líneas, los faros, la carrocería, todo fluía perfecto. Incluso hoy, más de 30 años después, sigue viéndose moderno. Pero lo ves y Fury. Y de repente, millones de personas vieron ese RX-7 naranja de Han y quedaron obsesionadas. El RX-7 dejó de ser solo un deportivo japonés raro. Ahora era cultura pop, era JDM, era tuning, era drifting, era el sueño de toda una generación. Y esto disparó algo enorme. Los precios comenzaron a subir, las modificaciones explotaron, y el FD pasó de ser un auto relativamente accesible a convertirse en un objeto de culto. Pero curiosamente, mientras más famoso se hacía, más RX-7 terminaban destruidos, porque muchos querían el estilo, sin entender la complejidad del coche. Motores reventados, turbos dañados, mantenimiento ignorado, y lentamente, los RX-7 originales comenzaron a desaparecer, lo cual hace que hoy sean todavía más valiosos. Ahora viene la realidad que muchos fanáticos no quieren admitir: el RX-7 era brillante, pero también era problemático. El calor del motor rotativo, la fragilidad de ciertos componentes, el mantenimiento constante, el consumo
consumo absurdo. Todo eso hacía que vivir con un RX-7 fuera casi una relación tóxica. Lo ama, pero te hace sufrir. Y aquí está lo increíble. Eso no mató su reputación, la fortaleció. Porque el RX-7 jamás fue un auto para cualquiera. Era para obsesionados, para fanáticos, para personas dispuestas a aceptar defectos, a cambio de sensaciones que ningún otro coche daba. Y eso es exactamente lo que separa a los autos buenos de los autos legendarios. A principios de los 2000, las regulaciones ambientales comenzaron a destruir lentamente el sueño rotativo. 7 en mil. Hoy, un F de bien cuidado cuesta cifras absurdas. Los coleccionistas los persiguen, los fanáticos los veneran y cada vez quedan menos, porque muchos fueron chocados, modificados, destruidos o simplemente abandonados. Y eso hace que cada RX-7 sobreviviente se sienta como una cápsula del tiempo, un recuerdo de una época. Los fabricantes japoneses hacían autos completamente locos, sin miedo. El Mazda RX-7 no fue perfecto. De hecho, estaba lleno de problemas, pero tal vez por eso la gente lo ama tanto, porque nunca intentó ser lógico, nunca intentó ser práctico. El RX-7 era emoción pura, un coche construido para hacerte sentir adrenalina, aunque eso significara sacrificar confiabilidad. Y en un mundo donde muchos autos modernos se sienten iguales, el RX-7 todavía se siente especial, peligroso, impredecible, vivo. Tal vez por eso, décadas después, seguimos hablando de, porque algunos autos son rápidos, algunos autos son famosos, pero muy pocos se convierten en leyenda. Y ahora quiero saber algo. ¿Crees que el Mazda RX-7 es el mejor JDM de la historia? ¿O su fama está demasiado sobrevalorada? Y si tuvieras la oportunidad de tener uno, ¿realmente te atreverías a vivir con un motor rotativo?